Buenas tardes, buenas noches. Tome asiento, por favor. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Primero que nada, queremos darle la bienvenida a nuestro servicio en español. Hermanos, para nosotros es importante que usted pueda oír la palabra. Oír la palabra es lo que transformó la tierra, es lo que hizo que la tierra sea lo que es hoy. La tierra nunca dijo por sí misma: quiero tener montes en un lado, nevados en este otro lado, quiero tener árboles por aquí, animales del campo por allá. Todos los cambios y toda la belleza que nosotros podemos ver en la tierra vinieron a ella cuando Dios habló. Por eso es importante que Dios hable en nuestra vida. Y nosotros estamos aquí justamente para eso, para escuchar la palabra de Dios. Comparte con nosotros cada viernes a las 7 de la noche. Queremos que sepas que estamos orando por ti. Tenemos un muro de oración ahí atrás. Usted puede tomar sus peticiones, enviarlas también a través del correo, pero también nosotros continuamente estamos compartiendo y conversando con ustedes. Nos interesas tú, tu familia, tu trabajo, tus desafíos, tu vida. Por favor, permítenos acompañarte en este proceso. ¿Por qué caminar solos si podemos caminar juntos? ¿Amén? ¿Por qué caminar solos? Podemos ser una familia. Y es lo que Dios ha establecido. Ahora, hermanos, como iglesia y discípulos del Señor Jesucristo, deseamos que crezcas espiritualmente. El propósito de la iglesia es que tú crezcas, que tú puedas desarrollarte, que tú puedas conocer cuáles son los planes que Dios tiene para tu vida. Amén. Queremos desafiarte, no solamente a ti que estás aquí presente, sino también queremos hablar con aquellos que están a través de las redes sociales. También nos están siguiendo. Ven. Si estás cerca aquí en la playa, ven, visítanos. Eres bienvenido, eres bienvenida. También, si quieres estudiar la Biblia, una de las cosas que queremos es que no lo hagas solo. ¿Quieres conocer a Dios? No lo hagas solo. Ven, que aprendamos juntos cómo conocer a Dios a través de las escrituras bíblicas. La mayoría de las personas se hacen una idea de Dios porque así hemos crecido, creyendo en un Dios a nuestra manera, pero Dios ha establecido una única forma en que nosotros debemos de conocerle. No te puedes guiar de la forma en la que conoces a Dios a tu forma. La única manera en que debemos conocer a Dios es a través de las Escrituras. Jesús se encargó de esto con sus discípulos. Cuando Jesús estuvo con sus discípulos, mucha gente se acuerda de Jesús por las señales y los milagros, pero más del 90% del tiempo que el Señor Jesús estuvo con sus discípulos, Él les estaba enseñando. Él les estaba enseñando las Escrituras, lo que las Escrituras hablaban acerca de Él. Y nosotros tenemos que conocer. Nuestra fe no puede ser una fe sustentada solamente en decir yo creo a mi manera. Tiene que ser una fe sustentada en las Escrituras bíblicas. Únete a nosotros a través de nuestra página en Facebook. Solo tienes que buscar a TCATV Hispanic Ministry, The Church at the Beach Hispanic Ministry. Buscas en Facebook, marcas ahí y podrás también acceder para ser parte y te vas a enterar de todo lo que va a estar pasando. Pero queremos animarte, queremos estar en contacto contigo. ¿Amén? ¿Cuántos ya son parte de la página en Facebook? Si no, márquenlo y intégrese con nosotros para que usted esté al tanto de todo lo que está ocurriendo. Hemos iniciado una serie que se llama el Credo de los Apóstoles o el Credo Apostólico. Yo quiero que sepa que el Credo Apostólico son fundamentos esenciales de fe que todo creyente debería de conocer, que todo creyente debería de saber. Lo mínimo que un creyente debe saber es el credo. Aunque la Biblia tiene muchas más verdades y fundamentos que debemos aprender, el credo es algo que todos deberíamos de conocer porque nos ayuda a conectarnos a través de la palabra. Si usted quiere oír los mensajes anteriores que hemos estado compartiendo, métase a nuestra página en Facebook y a través de la página en Facebook usted va a poder escuchar los mensajes anteriores que hemos estado compartiendo. Hoy vamos a estar compartiendo acerca de la comunión de los santos y el perdón de los pecados. Hermanos, uno de los fundamentos principales que nuestro Señor Jesús estableció fue su iglesia. Diga conmigo, iglesia. Iglesia. Otra vez, iglesia. Iglesia. ¿Por qué iglesia? ¿Por qué la iglesia es importante? Él
estableció su iglesia, Él la fundó porque era el lugar donde Él va a convivir con su pueblo. Dios va a tener comunión con su pueblo a través de la iglesia. Y la iglesia no es otra cosa que la comunión de los santos, porque la Biblia dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está ahí en medio. Ahora, la iglesia, como lo vemos, es para la común unión o la comunión de los santos, es decir, todos aquellos que han reconocido su condición y han recibido a Cristo como su Señor y su Salvador. Y recuerdan que estuvimos hablando del señorío y de la salvación de Cristo. Muchos quieren la salvación, pero no todos quieren que Jesús sea el Señor de sus vidas. Muchos queremos que Él sea nuestro Salvador, pero muchos no quieren, no lo aceptan como su Señor. Pero el señorío y la salvación van de la mano. Amén. Ahora, Jesús en Mateo 16, 18, Él dijo: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Acá vemos cómo Él está estableciendo el lugar que Él estaba preparando para la comunión de los santos, para que cada uno de nosotros podamos tener coinonía, podamos tener esa cercanía. Dice, y las puertas del Hades, es decir, las puertas del infierno, dice que no prevalecerán contra ella. El propósito es que podamos entender, primero, que somos una familia. Diga conmigo, familia. Otra vez, familia. No solamente somos amigos aquí. Dios lo que quiere establecer en cada uno de nosotros es que sepamos de que somos parte de una familia, que tú te sientas parte de una familia en Cristo. Y somos la familia que Él ha establecido. Por eso es que cuando vamos a las Escrituras, en las Escrituras dice, pues, así pues ustedes ya no son extraños, dice, ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos. Y leamos esta parte juntos. Y son, ¿qué cosa? De la familia de Dios. ¿De dónde somos? De la familia de Dios. Eso es lo que Cristo ha hecho. Ahora, Dios llama a sus hijos. Él está llamando a sus hijos. ¿Cómo es que los llama? A través del Evangelio. Cada vez que el Evangelio es predicado, es un llamado que Dios está haciendo a cada persona. A veces nosotros, muchas veces no hemos respondido a la primera, o no respondemos a la segunda, pero Dios tiene sus tiempos para cada uno de nosotros. Cuando los hijos de Dios responden al llamado, Él lo que hace es establecerlos en un lugar. Los establece en su iglesia. Y la iglesia es lo que somos aquí. Ahora, dice en Efesios 1:23, dice, la cual es su cuerpo. Está hablando de la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Colosenses 1:18 nos enseña y nos dice que Él es también la cabeza del cuerpo, que es su iglesia, que es la iglesia. Él es el principio, dice, Él es el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo primacía. Hermanos, Dios tiene una comunión. Así como la cabeza está conectada con el cuerpo y las manos, mis manos, sus manos, no hacen nada si es que la cabeza no lo dirige. Hay una cabeza que dirige la iglesia y esa cabeza es Cristo. Y Dios nos ha puesto en un lugar que se llama iglesia, porque es la comunión de los santos, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre. Y aquí somos más de 2 y de 3 que estamos reunidos en su nombre. Ahora, el propósito de la comunión de los santos, ¿cuál sería la razón por la cual Dios quiere que nosotros nos juntemos? Si no es que nos estimulemos unos a otros, nos animemos como familia, como iglesia, como congregación. ¿Cómo estás? Bien, pero de una manera genuina, ¿verdad? Porque en realidad en la iglesia tú vas a encontrar verdadera amistad, vas a encontrar verdaderas personas que te van a hablar. Claro, como todos nosotros van a haber errores, pero tú también los tienes, ¿o no es así? Tú vienes con tus errores, yo vengo con mis errores a la iglesia, pero juntos comenzamos a estimularnos, a animarnos hacia la fe.
y hacia los planes y los propósitos que Dios tiene. Por eso es que la Biblia en Hebreos 10:24 nos enseña, consideremos, nos dice, cómo estimularnos unos a otros al amor, ¿y a qué más? Y a las buenas obras, dice. Además, dice, no dejando de congregarnos. Eso me gusta mucho. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Eso pasa en otros lugares, ¿verdad? Sino exhortándonos, es decir, animándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. ¿A qué día se refiere cuando nos está hablando de aquel día se acerca? Se refiere a aquel día en el que Él va a venir. Él va a venir por segunda vez. Amén. Y Él va a venir por su iglesia. Él va a venir por su pueblo. Hermanos, la iglesia o congregación, ¿en qué está fundamentada? ¿Cómo es que nace la iglesia? Porque usted tiene que saber no solamente por qué cree lo que cree, sino usted tiene que saber dónde está y por qué está en el lugar donde está. Mucha gente dice, ¿por qué voy a la iglesia o por qué debería yo ir a la iglesia? La iglesia, como lo hemos estado viendo, es el lugar que Dios ha establecido. Y como hemos visto, Dios quiere que nos congreguemos. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la Escritura referente a este punto? Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, dice que Él preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él estaba preguntando con la gente que Él estaba caminando. ¿Saben? Esto es muy importante, porque podemos estar muchas veces caminando juntos, pero no podemos necesariamente estar pensando lo mismo. No sé si me dejo entender. Hermano, podemos estar caminando juntos, pero no necesariamente estamos pensando igual. Y los discípulos estaban caminando con Jesús. Ellos estaban al lado de Jesús. ¿Acaso Cristo no sabe lo que pasaba en ellos? Sí lo sabía, pero era necesario que ellos sepan cuál es su condición. ¿Dónde están ellos? Era necesario que ellos sepan. Por esa razón, Jesús les hace la pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? No le pregunta primero a ellos, ¿quién dicen la gente que soy yo? Les dice, ¿quién dicen los hombres? ¿Quién? O sea, está hablando de toda la gente que seguía a Jesús. ¿Cuántos seguían a Jesús? ¿1,000? ¿2,000? ¿5,000? La Biblia dice que eran 5,000 hombres, más sus familias, añaden una esposa, y los judíos se multiplicaban rápido. Entonces estamos hablando de por lo menos eran 15,000 como mínimo. Y Él les hace la pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, y aquí viene la pregunta importante, ¿estás viniendo a la iglesia? ¿Eres parte de este lugar? ¿Pero sabes dónde estás? ¿Sabes con quién estás caminando? ¿Sabes la razón por la que estás aquí? ¿Estás entendiendo? Él les dijo, y vosotros, tú, le está diciendo a ellos, ¿tú quién dices que soy yo? Les está preguntando, en plural obviamente, pero les está preguntando a ellos. Y solo uno respondió. Pedro responde y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Wow, esto es extraordinario. ¿Por qué? Hermano, porque la confesión de Pedro, él está diciendo, tú eres el Cristo. Para algunos eso es chino. ¿Se entiende? Perdón, el argot popular de Perú es diferente. Es decir, era algo extraño, ¿no? Mucha gente que viene a la iglesia no entiende quién es el Cristo, qué significa el Cristo. Para entender quién es Cristo, necesitamos conocer las Escrituras. Para conocer quién es Cristo, necesitamos conocer la promesa que Dios dio. Para conocer quién es Cristo, necesitamos conocer la condición en la que el hombre está. Para saber quién es Cristo, necesitamos primero conocer que el hombre está muerto espiritualmente. El hombre está condenado a la destrucción.
La evidencia que el hombre está condenado es la muerte. ¿Algunos de ustedes conocen a alguien que nació y hasta ahorita no ha muerto? Cada persona que nace en este mundo nace para morir, ¿o no es así? La evidencia de que el hombre porta la naturaleza de pecado es la muerte. La muerte es la condena. Y esta es la razón que probablemente mucha gente no se explica. Por ejemplo, muchos se preguntan, pero un niño, ¿qué hizo de malo? ¿Por qué muere un bebito si no cometió pecado? Es verdad, no cometió ningún pecado, pero tiene la naturaleza de pecado. Y la evidencia es la muerte. Por eso es que la paga del pecado es la muerte. Entonces, entender quién es Cristo significa entender las Escrituras. Por eso es que tú necesitas estudiar las Escrituras. Hermanos, necesitamos estudiar esta palabra. Esta palabra ha sido escrita para nosotros, para que nosotros podamos mirar a través de ella y conocer quién es Dios, pero también para que podamos conocernos a nosotros mismos. La única manera en que el hombre puede conocerse a sí mismo es a través de las Escrituras. Es interesante porque la iglesia está edificada sobre la confesión, sobre una confesión, no como lo dicen algunas iglesias que Pedro es el fundamento de la iglesia. No, no es Pedro el fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia es la confesión de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué roca? Sobre la confesión que él ha hecho. Es una verdad que el hombre tiene que conocer. Nuestra fe no puede y tampoco debe de ser una fe vacía. Nuestra fe debe de ver y debe de ver bien. Nuestra fe tiene que estar sustentada en la palabra. Y es interesante porque es una iglesia que Dios ha establecido en poder. Y muchos cuando piensan en el poder, probablemente piensan en los milagros y las señales que hay en el Evangelio, pero el poder también radica en esa transformación que solo Dios hace de trasladarnos del reino de tinieblas en el que el hombre ha nacido para ser trasladados al reino de Dios. Y Dios a esta iglesia, a todas las iglesias, a las congregaciones, a la comunión de los santos, Dios que les ha dado autoridad. Diga conmigo, autoridad. Autoridad. Él les ha dado autoridad. Hermanos, la iglesia o comunión de los santos está centrada en Cristo. Cristo es el centro, Cristo es el pilar. Está centrada en la obra de Cristo, lo que Él ha hecho por su pueblo. ¿Qué es lo que Él hizo? Muchas personas piensan, ¿yo de qué me tendría que arrepentir? Un niño de días de nacido, ¿de qué tiene que arrepentirse? Algunos dirían, de nada dirían, ¿verdad? Pero ¿por qué ese niño, digamos, si le da una enfermedad, por qué tendría que morir? ¿Por qué muere? Por causa del pecado. Todos venimos con esa naturaleza corrupta y necesitamos un rescate para cambiar esa naturaleza. Si el hombre pudiera cambiar su condición por su propia cuenta, no hubiera sido necesaria la venida de Cristo, pero como el hombre está incapacitado de ello, esa es la razón por la que Cristo vino. Hermanos, el credo afirma la verdad bíblica de la pecaminosidad de la humanidad y el juicio inminente de Dios contra el pecado y contra una humanidad que está atrapada en el pecado. ¿Cuántas veces mucha gente todos los días se levanta diciendo, no voy a ser el mismo, voy a tratar de cambiar? Y probablemente tienen éxito una semana, 2 semanas, un mes, pero luego ven que aquello en lo que andaban y que los tenía atrapados, nuevamente comienzan a incidir y a recaer en eso. Eso hace el pecado.
El pecado destruye, el pecado amarra, el pecado ata a la gente. Y Dios ha venido para librarnos de esa naturaleza corrupta. Y la única forma era a través de la obra que Cristo hizo. Dios en su amor y misericordia, Él ha provisto, hermanos, una poderosa obra salvadora a través del perdón de pecados. El problema de la humanidad es el pecado y la muerte, pero Dios no nos va a dejar como hemos nacido en este mundo, sino que nos ofrece la oportunidad de ser perdonados y ser reconciliados con Él. Esto es extraordinario. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, ¿qué dice que es? Leámoslo juntos, 1, 2, 3. Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es el regalo más grande de la humanidad y que mucha gente no sabe, no conoce, no aprecia porque no conocen el Evangelio. Hermanos, el perdón de pecados es un tema central en la Biblia y muchos versículos bíblicos evidencian la obra salvadora de Dios a través de la obra redentora en Cristo Jesús. Muchos piensan que el Evangelio es solamente para este tiempo, pero el Evangelio Dios lo estableció desde Génesis. Comenzó a anunciar la venida de un Salvador. Vengan ahora, dice, y razonemos, dice el Señor. Aunque sus pecados, dice, sean como la grana, es decir, como ese rojo intenso carmesí, dice, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. ¿Qué tal ofrecimiento? Pero es que ¿cómo yo puedo acceder a esto? A este ofrecimiento que Dios hace. Es a través de la obra que Él ha provisto. Por eso es que Miqueas se sorprendía. El profeta decía, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Dice, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. ¿Saben en qué se deleita Dios? En la obra que Jesús ha hecho. Porque cada persona que viene con su corazón, cuando entiende su condición y viene con su corazón a hablar con Dios y le dice, Señor, ahora entiendo mi condición, vengo y me arrepiento, hermanos, Dios se deleita. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino para el hombre. El hombre no tiene otra oportunidad de salvación. Él volverá a tener misericordia de nosotros, dice Miqueas 7:19. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar algunos pecados. ¿Dice algunos pecados? No, Todos nuestros pecados, amén. No son algunos, son todos. ¡Wow! Eso es extraordinario. Colosenses 1:13 nos habla de la obra de Cristo. También dice que el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué dice? El perdón de pecados. Marcos 2:5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Saben lo que pasó aquí? Este paralítico tenía unos amigos que realmente eran buenos amigos de él. Y sabían que Jesús estaba ahí, en ese lugar, pero había tanta gente ahí que ellos sabían que no iban a llegar. ¿Y saben lo que hicieron? Se subieron al techo. Abrieron el techo, abrieron un espacio y bajaron al paralítico. Del techo lo bajaron justo donde estaba Jesús. Y están ahí los religiosos, los fariseos, están los discípulos y están todos los que están escuchando a Jesús. Y Jesús agarra y le dice, tus pecados te son perdonados. Y obviamente había gente ahí que decía, este está loco. Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Qué le pasa? Y comenzaron a hablar entre ellos acerca de lo que Jesús estaba haciendo. Y como Jesús sabía lo que estaba ocurriendo, les dijo, ¿qué es más fácil? Noten la perspectiva que Jesús tiene y la perspectiva humana. Él les dice, ¿qué es más fácil? ¿Decirle a este hombre, tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y anda. Y no faltó uno de los fariseos que dijo,
Cualquier loco puede decir tus pecados te son perdonados. Y es verdad. ¿Es verdad o no? Cualquier loco podría decirlo, pero Jesús no es un loco, Él es Dios. Y para demostrar que Él es Dios, ¿qué les dice? A ti te digo, toma tu lecho y anda. Hermanos, solo Dios tiene el poder de perdonar pecados. Y lo que Él hizo con este hombre es que no solamente perdonó su pecado, sino también lo sanó. Mucha gente está esperando la sanidad y está bien. Cuando Dios sana, está bien, pero el problema es que si una persona es sanada, pero su corazón y su vida no ha sido transformada, de nada le sirve, porque cuando parta de este mundo, va a irse al infierno. Y a veces nosotros nos enfocamos, muchos de nosotros venimos a la iglesia o queremos ir a la iglesia solamente porque necesitamos que Dios haga algo en nosotros. Necesitamos un milagrito, Señor, necesito esto, necesito aquello. Y no está mal que uno se acerque así, todos nos hemos acercado de esa forma a Dios, en alguna forma. Pero Dios, Él no solamente quiere darte lo que tú estás esperando, Él quiere salvar tu vida. Esto es extraordinario ya. Solo Jesús puede perdonar pecados. Dios ha demostrado su amor y gracia hacia la humanidad, ofreciendo perdón a aquellos que se arrepienten y confían en Él. ¿Cómo lo sabemos? Porque Él mismo da testimonio de esto, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Vamos a leerlo juntos. 1, 2, 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y este texto es importantísimo. El que en Él cree, vamos a leerlo juntos, 1, 2, 3. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermanos, esto es la evidencia del amor que Dios tiene por la humanidad y por cada persona en este mundo. La comunión de los santos, es decir, la congregación, la iglesia. Usted está aquí no por casualidad, quizás alguien lo invitó y está bien. Qué bueno que alguien lo invitó, pero realmente usted está aquí porque Dios quiere. Y lo que Dios quiere es que usted escuche su palabra. Dios quiere que usted tenga un acercamiento a Él. La comunión de los santos y el perdón de pecados son pilares fundamentales de nuestra fe en la obra de la salvación que Dios ofrece a través de Jesucristo. Cuando uno comprende quién es Cristo, hermanos, esa persona va a venir a buscarlo con todo su corazón, con todas sus ganas, porque uno comienza a entender no solamente quién es Él, sino lo que Él ha hecho por nosotros. Y esto es increíble, porque mediante la comunión, en este caso, entre nosotros, con otros creyentes, encontramos apoyo, estímulo y amor para seguir a Cristo, y al mismo tiempo el perdón de pecados nos libera de un peso, no solamente de culpa, sino también nos libera de una condenación eterna a la que todo hombre está destinado, lamentablemente. Pero Dios ha provisto un escape a través de la obra de Cristo. Amén. Oremos y demos gracias a Dios por una salvación tan grande, por Jesucristo, por el perdón de pecados, por la comunión nuestra entre los santos y por la vida eterna. Amén.